que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Comienza Cristo Corazón Vivo. Carga conmigo, Hoy con el Padre Víctor Castaño. y soy manso de corazón. Muy buenos días a los amigos del Corazón de Jesús. Un sábado más nos encontramos unidos por las ondas de Radio María, de la Radio de la Virgen, en este mes de agosto y con la intención de poder seguir profundizando en ese amor del Corazón de Jesús. Muy bienvenidos, como de costumbre, al micrófono el Padre Víctor Castaño. Y como es habitual entre nosotros, comenzamos siempre con la presentación de los contenidos. En verano es habitual para nosotros tener programas especiales. Y hoy vamos a dedicar un programa especial al capítulo central de la encíclica Dilexit Nos. El Papa Francisco nos ofreció hace ya 2 años una encíclica preciosa sobre el corazón de Jesús, que consta de 5 capítulos. Pues el capítulo 3 es un capítulo que se titula Este es el corazón que tanto amó a los hombres. Es como el capítulo central donde se explica lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús. Es el capítulo, podríamos decir, de los grandes dogmas que sostienen la espiritualidad del corazón de Jesús. Es el que pretendemos explicar. Queremos dar una sinopsis de ese capítulo para que nuestros oyentes puedan entender esa encíclica que luego en nuestra sección correspondiente vamos explicando despacito, número a número. Así que el tema de nuestro programa de hoy es sinopsis del capítulo 3 de Dilexit Nos. Y vamos a presentar también la otra sección. Como de costumbre, nuestro queridísimo amigo Rogelio Cavado no nos abandona, sino que nos acompaña con su música y hoy nos va a traer un tema que se titula Sagrado Corazón, de Pablo Martínez y Jesús Cabello. En el momento correspondiente, más o menos en el centro de nuestro programa, estará con nosotros. Como de costumbre, para tratar con el corazón de Jesús, para entender sus cosas, nos hace falta la cercanía con Dios que nos da la oración y la luz que viene de ese encuentro con Jesús. Uno de los temas que aparece en el capítulo 3 de Dilexit Nos que vamos a comentar y explicar es cómo el corazón de Jesús nos introduce en la Trinidad. Pues vamos a orar al corazón de Jesús, que es camino al Padre en el Espíritu.
Corazón de Jesús, corazón del Hijo amado, abierto por amor en la cruz y vivo para siempre en la gloria. Quiero entrar en ti para encontrar por ti el camino hacia el Padre. Tú nos has dicho, nadie va al Padre sino por mí. Haz que no busque a Dios lejos de ti, porque en tu mirada descubro su misericordia, en tus palabras escucho su voz, en tus manos contemplo su bondad, y en tu corazón conozco el amor con que el Padre me ama desde siempre. Jesús, llévame al Padre, enséñame a vivir como hijo, a abandonarme en sus manos, a confiar en su voluntad, a recibir cada día como un don y a decir contigo en toda circunstancia: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. No puedo seguirte con mis solas fuerzas. Por eso, corazón de Jesús, abierto en la cruz, derrama sobre mí tu Santo Espíritu. Espíritu de amor que brotas del corazón de Cristo y unes eternamente al Hijo con el Padre. Entra también en mi corazón. Ora en mí cuando no sepa orar. Enciende en mí el amor cuando esté frío. Dame confianza cuando tenga miedo. Purifica mis deseos, sana mis heridas, rompe mis resistencias. Hazme dócil a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, hazme sentirme hijo en el Hijo. Pon en mis labios y en lo profundo de mi alma el grito de Jesús: Abba, Padre. En el corazón de Cristo. Esta cortinilla que escuchamos tan habitualmente en el programa nos indica esa voluntad de vivir nuestra vida afianzada en el amor del corazón de Jesús. Y esperamos que esta sinopsis del capítulo 3 de Diles Nos, ese corazón que tanto amó, nos ayude a esto. El capítulo tiene 7 epígrafes y, como acabamos de decir en la presentación de los contenidos del programa, trata de ser como un resumen de los dogmas que están detrás de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y a mí me gustaría presentar o resumir los contenidos de este programa en 7 propuestas que en el fondo resumen cada uno de esos 7 epígrafes que el Papa desarrolla en este capítulo 3. ¿Cuál sería la primera afirmación? Pues que dar culto al corazón de Jesús es una forma de adorar al Verbo encarnado en clave de amistad. Si hay un dogma que es el principal, es aquel que se proclamó en el Concilio de Nicea, en que Jesucristo es Dios, la divinidad de Jesucristo. Ese Concilio de Nicea se celebró en el año 325 y nos recuerda y deja sentadas las bases de lo que es el cristianismo. Es esa religión que reconoce la divinidad de Jesucristo y por tanto afirma que Él es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, encarnado. Habrá un siguiente dogma en el Concilio de Calcedonia que no aparece directamente no aparece, que es cómo se relaciona lo humano y lo divino en Cristo. Ese concilio nos recuerda algo fundamental, y es que lo humano y lo divino están unidos, pero no están confundidos. Es decir, que cuando se une lo humano y lo divino, no se da una especie de mezcla. Fijaos que cuando el Concilio de Nicea, al que aludíamos anteriormente, se afirmó la divinidad de Jesucristo, se hacía contrario que había concebido esto mismo,
que Jesucristo era una especie de criatura superior, pero que no llegaba a ser Dios. ¿Por qué? Porque en la mezcla de lo humano y lo divino se había adulterado lo divino y lo humano. Para poder seguir manteniendo aquel dogma primero de que Jesucristo es Dios, en Calcedonia se recuerda que es que lo humano y lo divino no se distinguen, pero no se mezclan, están unidos sin confusión. Esa es la formulación del concilio. Y estas verdades que están detrás de todas esas afirmaciones que va a ir haciendo el Papa. Entonces, la pregunta que hacemos es, estas verdades que cuando se explican pueden parecer una especie de construcciones lógicas, evidentemente la lógica nos salva, una formulación correcta de la verdad a través de la lógica es fundamental, pero claro, resultan como muy áridas, muy frías. Y es por eso que hemos presentado la primera clave de este resumen, ¿no? Es adorar al Verbo encarnado en clave de amistad. Podemos adorar al Verbo encarnado como a Dios, reconociéndonos como criaturas suyas, y no estaríamos diciendo ninguna mentira. Estamos colocándonos en nuestro sitio. Pero es que el Verbo encarnado se nos ha revelado como amor, como hijo, como hombre, por eso es encarnado, y nos ha tendido la mano en clave de amistad. Por tanto, salvando todas estas cosas, que son verdad, que es Dios, que se le debe adoración, al mismo tiempo queremos afirmar clarísimamente que el Verbo encarnado es nuestro amigo. Y hay montones de textos en el Evangelio en que se afirma esto. La religión cristiana es la religión del equilibrio. Y justamente la espiritualidad del corazón de Jesús es esto. Nos habla del corazón, pero del corazón de Dios. De una amistad que Dios nos ofrece sin perder su grandeza divina. Y esto lo iremos explicando un poquito más adelante. En principio, creo que hemos explicado suficientemente esta primera afirmación. Es una forma de adorar al Verbo encarnado en clave de amistad. Segunda clave. La imagen debe ser adorada. Estamos hablando de una imagen que representa a Dios. Por lo tanto, adoramos a Dios a través de esa imagen. Aquí podemos recordar todo lo que la Iglesia nos ha enseñado con respecto a las imágenes. ¿Qué ocurrió? Pues que en el año 754 hubo un primer concilio local pequeñito que nunca fue considerado concilio ecuménico. De hecho, se convoca más bajo la autoridad del emperador que del Papa. Esa es una de las condiciones que necesita para ser considerado ecuménico. Bien, pues este concilio declaró que hacer o adorar iconos era idolatría y una vuelta al paganismo, y por eso condenó y anatematizó a los defensores de las imágenes. Esta polémica se mantuvo viva durante algunos años, casi 23 años, cuando en el segundo concilio de Nicea, en el año 787, que ahora sí se considera un concilio ecuménico, aunque fue convocado por la emperatriz regente Irene y su hijo Constantino VI, se anulan los decretos del concilio anterior de Hiera y se nos dice que venerar las imágenes, el término que se utiliza es proskínesis, de los iconos, se dirige a la persona representada, no a la materia, diferenciándola de la adoración plena, la treia, que pertenece solo al mismo Dios. Bien, pues con ese mismo criterio nosotros representamos en imágenes al corazón de Jesús. Y para que esa representación de las imágenes sea correcta, el Papa nos recuerda una serie de advertencias
de la congregación de ritos, que esa congregación de ritos hoy día se llama Dicasterio para el culto divino y disciplina de los sacramentos. En aquella época era congregación de ritos. Por lo tanto, podríamos decir, ese organismo de la Santa Sede, es una especie como de ministerio con su cardenal encargado, prefecto que se llama, que vela en nombre del Papa por que la liturgia, la oración, todas estas cosas se hagan según la fe de la Iglesia y representen, por lo tanto, la fe verdadera y católica. Pues bien, el Papa cita, lo hace en nota a pie de página, en 2 cartas, una en el año 1879 y otro pequeño documento del año 1900, exactamente el año 1900, donde se nos recuerda que, sobre todo en imágenes grandes en la liturgia, no se represente solamente el corazón. En los primeros años tenemos todavía algunas muestras de ese tipo de arte. Estoy refiriéndome a los años inmediatamente posterior a la influencia del Padre Hoyos, y las primeras imágenes del corazón se representaba solamente lo que es la víscera del corazón, haciendo referencia obviamente a que es el corazón de Jesús. Más tarde se nos dice que se coloque el corazón en el pecho de Cristo para que se haga referencia a esto, y que esas representaciones del corazón de Jesús se queden para cosas menores, es decir, cuando es solo el corazón, para unos purificadores, para una pequeña greca en un retablo, cosas de ese tipo, pero que cuando se trata de una imagen grande quede claro y evidente que es la representación de Jesucristo. El culto al corazón de Jesús es el culto al amor de Jesucristo. Y por lo tanto es fundamental que esto quede claro, salvando que la imagen no es el corazón de Jesús. Por lo tanto, el culto de la tría es directamente al corazón del Verbo encarnado, que como todos sabemos está en la gloria del cielo y participa también obviamente de la omnipresencia de Dios. Pero estas imágenes lo representan y por tanto podemos venerarlas y realizar ese culto que se llama de prosquínesis, es decir, literalmente es esto, ¿no? De postración de rodillas, una veneración que nos recuerda esto, que representa a Jesús. Por tanto, fijaos, el Papa nos recuerda que el culto al corazón de Jesús no es el culto a una víscera, sino que es el culto al mismo Jesucristo. Y cuando uno ha leído el capítulo primero requiere muy poca explicación, pero por si acaso lo recuerda. Se trata del centro mismo de la persona de Jesucristo. Se trata de una representación de Jesucristo que nos ayuda a mantenernos en ese equilibrio. Verdadero Dios, verdadero hombre. No es ni un Dios rigorista que castiga, etcétera, ni tampoco una especie de abuelo universal, sino que el equilibrio es ese amor del corazón de Jesús que nos lleva a vivir un fiel cumplimiento de los mandamientos. No he venido a abolir, incluso llega a decir, ¿no?, que quien quite una tilde a la ley no está siendo fiel a Jesucristo. Pero por otro lado, evitamos también ese rigorismo tan ligado al jansenismo, como va a explicar también el Papa en este capítulo. El Papa da un paso más allá y nos recuerda la importancia del amor humano del corazón de Jesús. Y introduce, esto es el epígrafe siguiente, el triple amor del corazón de Jesús. El Papa vuelve a afirmar que sigue en vigor aquello tan bonito que nos enseñó el Papa Pío XII y que supuso una verdadera revolución y una solución a lo que ocurría con la espiritualidad del corazón de Jesús hasta que el Papa Pío XII escribe la encíclica Aurietis Aquas. Y vamos a explicar esto porque resulta muy importante. Y nos ayuda también a entender la espiritualidad del corazón de Jesús a la luz del dogma
de Calcedonia, este que hemos dicho, cómo se relacionan lo humano y lo divino sin que se adultere. Vamos a explicarlo. Los teólogos en la época del Papa Pío XII tenían un debate teológico porque decían, ¿a quién veneramos? ¿Qué representa el corazón de Jesús? ¿Representa al amor humano de Cristo o representa el amor de Dios? Tenían ese debate, porque claro, ellos decían que la voluntad humana de Cristo no había creado el mundo porque no existía en ese momento, que fue la voluntad del Padre. Y con esa misma lógica también decían que el amor del corazón de Jesús era el amor humano de Cristo, pero que no representaba al amor de Dios, no estábamos dando culto al amor de Dios. ¿Qué hace para ello el Papa Pío XII, que era también un grandísimo teólogo? Pues utiliza la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Desde mi punto de vista, una de las claves más importantes de la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, que le da un grandísimo equilibrio, es haber logrado una completa aplicación, porque ya lo hicieron otros antes, San Buenaventura, San Alberto Magno, el gran maestro de Santo Tomás de Aquino, habían empezado ya a aplicar la doctrina de Aristóteles a la teología, pero quien logra perfectamente esto es Santo Tomás de Aquino, y por eso su antropología, su cristología ofrecen un equilibrio y ofrecen una arquitectura donde se compaginan todas estas cosas de una manera armoniosa. Si el hombre es cuerpo y alma en unión sustancial, es un cuerpo-alma, esto le da a la antropología cristiana un equilibrio tremendo. Y lo mismo, si también entendemos la unión entre lo humano y lo divino en ese equilibrio, entonces esto resulta fundamental para encontrar el equilibrio. Pues bien, desde esa visión, Santo Tomás de Aquino habla del triple amor de Cristo en la Suma de Teología. Y entonces, ¿el que dice? Que por la unión de lo humano y lo divino hay tres amores en Cristo que actúan como una unidad, en una unidad, y a los que se puede aplicar aquello de Calcedonia. El Verbo encarnado es una unidad. Y evidentemente se puede distinguir en esa unidad de lo humano y lo divino, lo divino y lo humano, pero es una unidad. El cuerpo y el alma es una unidad, aunque se puede distinguir lo uno y lo otro, pero es una unidad. Pues bien, teniendo en cuenta esta unidad de cuerpo y alma que Santo Tomás tanto logra, y de lo divino y de lo humano, Santo Tomás saca la siguiente conclusión. Es una unidad, pero se distingue. El amor humano sensible, el que brota de nuestra condición, podríamos decir, más física. Y por lo tanto, esto se da también en todo ser humano, no solamente en Cristo. Ese amor que cuando quiero a alguien y ese alguien pues me abraza, hay un movimiento de pasiones humanas, de afecto, de cariño. En todo ser humano también hay un amor que podemos llamar amor más espiritual. Yo quiero a esta persona, deseo quererla, y eso es un acto de mi voluntad. A este amor humano queda sobrenaturalizado, ¿por qué? Por la caridad. Porque Dios infunde su amor y entonces ya no solo amo con un amor humano, sino que amo con un amor sobrenatural de caridad. Y finalmente podemos hablar, y esto ya solo se da en Cristo por ser Dios, del amor divino. Pues esos tres amores actúan como una unidad. De la misma manera que lo espiritual y lo humano sensible terminan siendo un solo amor
en el hombre por esa unión entre cuerpo, alma y la acción sobrenatural del Espíritu en nosotros, y eso es una unidad, pues también en Jesucristo constituye una unidad ese amor divino, de tal manera que cuando contemplamos los gestos del amor de Cristo, hablamos también del amor divino. Ese es el triple amor del corazón de Jesús, donde queda perfectamente integrado lo humano y lo divino. Y entonces, como esto no se puede separar porque por los dogmas de la cristología tenemos muy claro que están unidos, no vale decir, ay, solo damos culto al amor humano sensible de Cristo, que es lo que queda asociado en el corazón. No. Y por eso el Papa habla de cómo el corazón de Jesús, sacando las consecuencias de todo esto, es también el amor de Dios, y es el amor del Padre, es el amor del Espíritu Santo, y nos introduce en el seno de la Santísima Trinidad. Esta manera de hablar del corazón de Jesús es algo que no se podía hacer hasta que el Papa Pío XII se da cuenta de esto, lo enseña, dirime ya aquella discusión entre los teólogos y por tanto nos abre la puerta a conocer el amor del Padre a través del corazón humano de Cristo, que por otra parte, si uno lee la Escritura, queda claro y evidente. Por eso hemos comenzado este programa con esa oración. Y fijaos, esto es muy bonito, porque esto nos permite que ese amor tan sublime, tan grande, que es el amor propio de Dios, al mismo tiempo queda completamente accesible a través de ese amor humano del corazón de Jesús que los seres humanos experimentamos tan cerca de cada uno de nosotros y disfrutamos tanto al poder sentir el amor divino a través de las miradas, de los gestos, de los llantos, de las pasiones tan bellamente ordenadas y que conducen siempre en un equilibrio, en una armonía, en un trato delicado y perfecto de Jesús con los contemporáneos, como vemos en el Evangelio, y por tanto también con cada uno de nosotros en nuestra relación personal con Él. Bien, pues esto es lo que el Papa nos explica cuando nos habla de este triple amor del corazón de Jesús. Pues después de estas reflexiones que esperamos que no hayan sido excesivamente densas, vamos ahora a escuchar un tema sencillo que nos ayude a gustar y a saborear. Es un tema muy clásico que conocemos, Vive Jesús. Es un tema compuesto por el padre Lucas Casaert, pero está interpretado magníficamente, como de costumbre, por Atenas. Nos quedamos escuchándolo. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
Música al corazón. Bueno, pues después de esta primera pausa musical junto a Rogelio Cavado, buenos días, que ya te tenemos aquí con nosotros. Hola, buenos días. Una Vamos, alegría saludaros de nuevo. vamos a preparar la segunda pausa musical del programa, que para mí es la más importante, ¿verdad? Porque es la que precede esta explicación siempre sabia y autorizada, que es la de Rogelio Cavado. Y bueno, pues él mismo, hemos anticipado el autor y el tema, autores y tema de la canción en la presentación de los contenidos del programa, pero tú eres el que lo hace bien, así que adelante, Rogelio. Bueno, pues una alegría de nuevo volver a estar conectados, ¿verdad? En torno a la música y un tema también profundo que nos has ofrecido, Víctor. Qué bien, ¿no? Pues estamos en este programa viendo cómo el Papa, bajo los cimientos de esos dogmas cristológicos, nos explica la espiritualidad del corazón de Jesús, no como una pequeña devoción aleatoria, sino como algo que nos ayuda a vivir en la vida de cada día esos dogmas que se fueron elaborando en la antigüedad. Pero Así es. creo que tú no serás tan denso, posiblemente llegas a nuestros oyentes por eso más. Bueno. Y bueno, pues te dejamos para que con las notas musicales nos pongas en contacto directo con el corazón de Jesús, que al final es lo que interesa. Claro. Y como además habías comentado de hacer esa sencilla explicación también desde el capítulo 3 de Dilexit, ¿no? Sí, claro, Que ese nos es el habla del capítulo. corazón de Cristo. Eso es lo que explica el Papa en el capítulo 3, por si acaso no había quedado claro. Una maravilla. Bueno, pues mirad, ¿cómo os diría? A lo largo de la historia, pues han sido muchos los esfuerzos también para dar a conocer, especialmente en los últimos siglos, ¿no? Para dar a conocer esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Yo diría que es sin duda la devoción de las devociones. El Papa Francisco, en la encíclica que nos comentas, pues habla muy bien de ello. Tiene una especial devoción el Papa y esa cercanía al Sagrado Corazón. Yo diría que aquellos que intentamos vivir de cerca esa devoción es como aquel arquero diestro que acierta con su flecha en el centro de la diana, ¿no? Y bueno, pues no es una devoción más, es, diría yo, la plenitud del cuerpo, la sangre y la divinidad de Jesús que se centra en su Sagrado Corazón. El Papa, además, en esa encíclica habla de esa unión, de esas tres dimensiones, la dimensión física, la humana, la personalidad de Jesucristo riquísima y bueno, una sensibilidad que nos toca a nosotros de cerca. Es un corazón que vive el de Cristo en familia continuamente. Jesús en su vida mortal era familia con la vida de la Virgen, con San José, pero también familia con la Trinidad. Fijaos que decía San Juan Pablo II que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Y en otro lugar nos decía el Papa, la familia es el santuario de la vida, recordáis que tantas veces nos lo comentaba. Nuestro Papa Benedicto XVI también decía que la familia fundada sobre un matrimonio constituye un patrimonio de la humanidad, un bien social fundamental. Y también el Papa Francisco nos insistía en Amoris Laetitia que nadie puede madurar ni alcanzar su propia plenitud aislándose. El amor reclama una creciente apertura, una mayor capacidad de acoger a los demás, nos dice el Papa. La familia, decía él, es el ámbito donde ese amor aprende a hacerse concreto. Y el Papa León, fijaos en su visita reciente que ha tenido a España, en concreto en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, hace la mejor referencia. Fijaos qué bonito. Este templo nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Y es que efectivamente el corazón de Jesús es familia con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, acordaos que lo aprendimos así en el catecismo, pero qué profundidad tan grande, ¿verdad? Bueno, pues es maravilloso saber que la tradición de la Iglesia ha impulsado siempre esta devoción, digamos también como resumen y síntesis de la vida cristiana. El Papa en su encíclica Dilexit Nos hace hincapié en este aspecto, y yo me centraría en algo que comenta él, que son desafíos. Él habla de los desafíos clave a los que el corazón de Cristo da respuesta. Y me gustaría centrarme en 5 ágilmente. Fijaos, el primero es la construcción de la paz ante las guerras, la violencia, la polarización. Y es que el corazón de Cristo es paz. El segundo, promover una economía al servicio de la persona ante la pobreza, ante la desigualdad, ante la incertidumbre laboral. El corazón de Cristo es refugio. Un tercero, pues fijaos, la casa común, es decir, el cuidado de la creación. Todos estamos, la verdad, consternados y muy dolidos estas semanas atrás con la abundancia de incendios provocados, y es que nos duele en el alma, ¿verdad? Pero también hay que diseñar estrategias para erradicarlos. Yo diría que el corazón de Cristo nos enseña a amar especialmente la creación. Un cuarto, pues fijaos, la reconstrucción de los vínculos humanos. Esto es, la familia, la comunidad, superar la soledad de muchos, especialmente la fragilidad de las relaciones, vivir esa solidaridad de verdad. Y es que el corazón de Jesús, como decíamos, es familia y nos une en familia. Y un quinto aspecto que sería un reto también, ¿no? Que es volver a descubrir el sentido de la vida, es decir, reavivar la esperanza para superar el vacío existencial y el individualismo que tristemente a tantos conduce al suicidio incluso, ¿no? Muchos se refugian ahí, y el desprecio de sí mismos. Pues el corazón de Cristo es el mejor antídoto para superar nuestras lacras personales, comunitarias y sociales. Bueno, pues en este entorno tan bello, quería presentaros este himno. Yo diría que es un himno al Sagrado Corazón compuesto por Pablo Martínez en colaboración con Jesús Cabello, ambos cantautores católicos. Es una canción que se ha publicado hace tan solo un mes en YouTube, o sea que es recientito. Así, Está recién salido del horno. Novedades, muy bien. Eso es. Bueno, pues Pablo Martínez, por comentaros algo, pues es catequista, es escritor católico, nació en Rosario, en Argentina. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Ciencias Sagradas. En el año 2000 inicia su andadura, casi impulsado por la JMJ en Roma. 26 años de andanza evangelizadora con su música. Es un regalo tenerle ya cerca a través de su música. Y el otro cantautor, Jesús Cabello, gran amigo, es profesor de lengua y literatura, padre de familia, nació en Córdoba y ha editado varios discos de música de evangelización, y también ha recibido varios premios en la música católica. Es un gran músico. Bueno, pues esta canción, Sagrado Corazón, como la titulan ellos, es un impulso a imitar al Señor, al Sagrado Corazón, e irradiarlo allí donde nos encontremos, con la seguridad de que, confiando en Él, todo es posible. El estribillo dice: corazón de Jesucristo, corazón, en vos confío. Es una balada, diría yo, contemporánea, a modo de himno, en un compás de 2/4, acompañada de guitarras y de teclados, con una ligera percusión que invita a movernos y a escucharla mientras caminamos. La primera parte, observaréis que va cantando en corcheas, mientras que en la segunda parte lo hace en semicorcheas, para impulsarnos, parece como para acelerarnos, ¿no? Y lo hace en un texto, cantando un texto declamado, donde dice: tengo una misión en la vida, la misión de anunciar y hacer gustar de la dulzura del corazón de Cristo. Bueno, pues es una canción para saborearla a impulsos del latido del corazón. Que la disfrutéis de verdad, que viváis, sigáis viviendo este verano con intensidad, y que os dejéis también arropar del corazón de Cristo, pues con cosas tan bonitas
como es esta canción de Pablo Martínez y Jesús Cabello. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Estoy deseando escuchar esta novedad que nos traes. Así que vamos a dar paso a la música para que nuestros oyentes la puedan disfrutar. Pues muchas gracias y que pases un estupendo mes de agosto. Igualmente. Corazón traspasado, fuente viva de perdón, sangre y agua que brotaron para darnos salvación. Sagrado corazón de Jesucristo, sagrado corazón, en vos confío. Corazón apasionado, fuego ardiente del amor, tan divino como humano, me consagro entero a vos. Sagrado corazón de Jesucristo, sagrado corazón, en vos confío. Corazón resucitado, no te cansas de esperar, al que busca en ti consuelo, sos refugio, sos hogar. Sagrado corazón de Jesucristo, sagrado corazón, en vos confío. Arde el corazón que desborda compasión, me sumerge en ríos de ternura. Tengo una misión en la vida de anunciar y hacer gustar de su dulzura. Arde el corazón que desborda compasión, me sumerge en ríos de ternura. Tengo una misión en la vida de anunciar y hacer gustar de su dulzura. Arde el corazón que desborda compasión, me sumerge en ríos de ternura. Tengo una misión en la vida de anunciar y hacer gustar de su dulzura. Sagrado corazón de Jesucristo, sagrado corazón, en vos confío, en vos confío, en vos confío. En el corazón de Cristo. Bien, pues continuamos aquí en Cristo Corazón Vivo, en Radio María. Recordamos que los programas están en el podcast. Ahora que tenemos más tiempo en verano, puedes visitar el podcast de radiomaria.es. Es una oportunidad preciosa, así, en la relajación, en medio de la naturaleza, en la playa, paseando por el campo, en fin, estas cosas que en verano tenemos un poco más de tiempo para hacer, pues pueden ser acompañadas por todas estas cosas buenas que nos ofrece la radio de la Virgen María, y esperamos que entre ellas se encuentre algo, por lo menos, de este programa. Bien, pues estamos explicando el capítulo 3 de la encíclica Dilexit Nos, que podríamos decir que son como los fundamentos dogmáticos de la fe, es decir, como todas esas verdades de fe que desde la antigüedad en los concilios se nos han enseñado a los cristianos como la presentación de quién es Jesús, están contenidas de una manera sencilla, vivencial y accesible a todos. Y hablábamos principalmente de 3 dogmas en 3 concilios,
El Concilio de Nicea, la divinidad de Jesús; el Concilio de Calcedonia, cómo se relaciona lo humano y lo divino, de tal manera que no está mezclado, perdiendo propiedades, sino que unido, sin confusión, pero sin adulterarse. No es una mezcla de lo humano y lo divino donde ya ni se reconoce ni lo humano ni lo divino, sino que permanece lo humano y lo divino con sus propiedades. Y también lo que enseñaba el Segundo Concilio de Nicea acerca de las imágenes, de tal manera que así entendemos correctamente lo que es la veneración de las imágenes, que da lugar a el culto de adoración que se le debe evidentemente solo a Dios. Recordamos que ese Concilio de Nicea decía que Cristo ya es imagen, por eso las imágenes nos ayudan, nos llevan hacia Dios. Y simplemente habría que anotar un pequeño detalle, y es como el Papa hace referencia a una carta, que no voy a detenerme, del Papa Vigilio, que fue Papa entre el año 537 y 555, que nos recuerda cómo también por esa unión, esa unidad que se da entre lo humano y lo divino, también adoramos a la humanidad de Jesucristo, porque ha quedado unida, es una unidad con Dios. Bien, y todo esto el Papa Pío XII lo asumió tomando también esa explicación, ese desarrollo de estos dogmas cristológicos, hablando del triple amor del corazón de Cristo. Santo Tomás hablaba solamente del triple amor de Cristo, y el Papa Pío XII dice que es amor del corazón de Jesús. ¿Y eso qué significa, por tanto? Que el amor humano de Cristo es inseparable también del amor divino de Dios. Y por eso el Papa, y nos quedábamos aquí, nos recuerda que el corazón de Jesús nos introduce en la Trinidad. Si uno trata con el corazón de Jesús, va a experimentar cómo el corazón de Jesús tiene un corazón de hijo. Y en ese corazón humano de Jesús, el Espíritu Santo, como en todo corazón humano, nos está enseñando a decir Abba. Está colocando en nosotros esa piedad filial que nos lleva a tratar como verdaderos hijos de Dios. Y reproduce en nosotros eso mismo. De tal manera que cuando uno se acerca al corazón de Jesús, está viviendo en una comunión íntima de amor con el Padre, y nos introduce en ese dogma central de nuestra fe. Así nos lo explica el credo, ¿verdad? Todo lo que nosotros creemos, todas esas verdades de salvación, se articulan en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto también nos lo enseñaron los concilios de la antigüedad, tal y como venimos explicando, especialmente el de Nicea y de Constantinopla. Bien, pues todo esto se ha enseñado reiteradamente por el magisterio. Fijaos que el siguiente epígrafe dice así, ¿no? Expresiones magisteriales recientes. Es decir, que desde el Papa León XIII, Papa con el que se cruza del siglo XIX al siglo XX, y también los papas del siglo XXI, empezando por San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y ahora también León, han venido siempre ininterrumpidamente llamando la atención acerca del culto del corazón de Jesús. Y recuerda como el Papa Pío XI y el Papa Pío XII no es solamente una devoción, sino que es un culto que resume todo lo que es la espiritualidad cristiana. Cita a San Juan Pablo II recordándole que el hombre tiene necesidad del corazón de Jesús. El Papa Benedicto XVI dice también que toda persona necesita tener un centro, un manantial de verdad y de bondad, pues eso es el corazón de Jesús. Por eso no estamos hablando de una espiritualidad más. Reconoce el Papa Francisco que puede ser que algunas personas tengan algo de dificultad con esa imagen, pero que no se trata de la mayoría. Y sigue insistiendo en algo que a veces
no terminan algunas personas de entender, por verlo como algo anticuado que en los tiempos posteriores al Concilio Vaticano II no se puede asumir. Pues el Papa creo que nos lo enseña con equilibrio. No es obligatorio ir los viernes a hacer la práctica de comunión reparadora, no es obligatorio hacer una hora de adoración ante Jesús en la Eucaristía, pero es muy conveniente, muy bueno. Y como Papa, como padre en la fe, nos explica por qué es esto. Igual que cuando comienza, esto era antídoto contra el jansenismo, la comunión no es algo perfecto, ahora es antídoto contra, podríamos decir, esa dictadura de la que habla ese filósofo alemán, mitad coreano, que dice que el mundo nos impone, ¿no?, la producción, la actividad, y que parar es una forma de resistir. Y por lo tanto, estas prácticas de siempre siguen ayudándonos a nosotros para tener presente lo más importante de nuestra vida, el tesoro más importante, que es el amor del corazón de Jesús frente a la secularización y al activismo, aquello que llamaba el Papa Pío XII la herejía de la acción, ¿no? Pensar que por hacer cosas vamos a servir más a Dios. No, se trata del amor del corazón de Jesús. Por eso el Papa en este capítulo nos invita a esto. Os recuerdo lo de siempre. Esto no ha nacido en la revelación de Santa Margarita, sino que la revelación de Santa Margarita nos pone en conexión con lo que ya San Juan en su Evangelio decía en el costado abierto y lo que nos ha enseñado la tradición de la Iglesia en los concilios en torno a los cuales se ha dado los fundamentos de quién es Jesucristo y cómo tratar verdaderamente a Jesucristo. Bien, pues iremos profundizando. Yo quería que antes de entrar en ese comentario que vamos haciendo número a número de Dilexit Nos, tuviéramos esta perspectiva y que nuestros oyentes puedan volver al podcast. Bien, pues nada más, nos ha salido un programa un poquito más amplio de lo normal y tenemos ya que despedirnos. Les deseo un feliz verano, un descanso en el corazón de Jesús y, como decimos siempre al final de nuestro programa, deseamos que el corazón de Jesús llene de bendiciones la vida de todos nuestros oyentes. Nos vemos en 15 días, si Dios quiere. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi cristal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón.